Vamos a hablar con la magíster Ximena Merlo, que es especialista en estos temas y también nos va a desarnar un poco. No sé si primero pasamos el videíto, así nuestra audiencia sabe de qué se trata y ya enseguida sacamos a Ximena. Los riesgos psicosociales no siempre se ven, pero están presentes en nuestros entornos laborales. Surgen del diseño de las tareas, de los puestos, de la organización del trabajo, de la gestión de las relaciones laborales. Son diversos, desde la falta de claridad sobre las funciones asignadas, pasando por alto volumen de trabajo, largas jornadas laborales, falta de reconocimiento o entornos de trabajo irrespetuosos, entre muchos otros. Si no se gestionan, pueden tener un efecto nefasto sobre la salud, desde enfermedades cardiovasculares hasta trastornos mentales graves como la depresión. La buena noticia es que los riesgos psicosociales se pueden gestionar. Se tienen que tomar medidas a varios niveles, desde fortalecimiento de las políticas, la normativa, pasando por la evaluación de estos riesgos en el lugar de trabajo, la toma de medidas de prevención y de control, como por ejemplo la mejora de tareas y procesos y además la adopción de protocolos para abordar la violencia y el acoso. En definitiva, los riesgos psicosociales se tienen que integrar en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar entornos saludables hoy en día ya no es opcional, es una necesidad para garantizar la vida y el bienestar de las personas. Bueno, esto la verdad nos afecta a muchos. Este tema es un tema muy en auge porque mueren a cerca de 840.000 personas a nivel mundial por estos riesgos psicosociales. Por eso nos parecía interesante que, habiendo sido el Día Internacional de la Salud, Higiene y Salud en el Trabajo, hablemos con la magíster, especialista, experta, como dije antes, Ximena Merlo, en estos temas. Bueno, en relación al mundo del trabajo, en los riesgos psicosociales. ¿Cómo estás, Ximena? ¿Nos Hola escuchás? Gisela, ¿cómo están? Todo bien, acá esperando, porque la verdad que te queríamos tener hace bastante, porque es un tema muy en auge y la verdad que además, o sea, a muchos de nosotros nos ha afectado y nos ha cambiado la vida este tipo de situaciones, así que nos parece súper interesante que nos puedas contar esto, ¿no? Un poco de qué se tratan los riesgos psicosociales y la importancia que tiene en el mundo del trabajo. Perfecto. Bueno, antes que nada, como bien decías, el 28 de abril la OIT dedicó el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo a los entornos psicosociales saludables. Cuando la agenda global ya reconoce que la carga mental, el liderazgo, el clima organizacional, como bien decían en el video, y la gestión del estrés impactan en la sostenibilidad organizacional, ya el debate deja de ser superficial. Hoy hablar de riesgos psicosociales ya no es hablar solamente de bienestar, que es lo que vemos habitualmente en las organizaciones. Es hablar de productividad, de continuidad, de competitividad a largo plazo. Ya hace un tiempo que vengo trabajando con un equipo transdisciplinario de profesionales para poner el tema en agenda pública, porque consideramos que los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo son una amenaza importante y creciente para la seguridad y la salud de los trabajadores, para la productividad, como decíamos, las organizaciones y los resultados económicos en general. Y esto es importante hacer hincapié también en educar a las organizaciones para que incluyan esta temática, que ahora les voy a comentar por qué, ¿no? Acá les voy a dar algunos datos para que tengamos dimensión del impacto que representan actualmente los riesgos psicosociales del trabajo. Según las nuevas estimaciones que publicó la OIT por primera vez en su informe global, como bien decía Gise, los factores de riesgo psicosocial son responsables de más de 840.000 muertes anuales. Es un número Grande. muy importante, como consecuencia de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados. Se calcula que el impacto combinado de las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales asociados a factores de riesgo psicosocial te da una pérdida anual
de un 1,37% del PBI mundial. En relación con esto, también es importante destacar que las jornadas largas de trabajo, que es un factor de riesgo psicosocial crítico, asociado con mayor riesgo de enfermedades, como decíamos, cardiovasculares, cerebrovasculares, siguen siendo muy habituales, y la OIT estima que a nivel mundial el 35% de los trabajadores trabaja más de 48 horas semanales. Después, para seguir un poquito con los datos, ¿no? También tenemos que la exposición a la intimidación y a otras formas de violencia y acoso, que es otra de las principales preocupaciones, la OIT estima que el 23% de los trabajadores de todo el mundo han sufrido al menos una forma de violencia o acoso en su vida laboral, y esto lo pone en 18% de las más frecuentes. Después, yendo a los números y haciendo referencia a la cuestión económica que les comentaba, la OIT también indica que, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también indica que se pierden 12.000 millones de días de productividad al año. Más del 55% de los trabajadores reportan un estrés dañino, y esto se traduce, más allá del deterioro en la salud de los trabajadores, a las empresas también les representa ausentismo, enfermedades profesionales, accidentes, licencias prolongadas, baja productividad, y todo eso se traduce en costos para las empresas. Claro, eso es muy importante que lo remarques, porque pierde tanto el capital y el trabajo acá, ¿no? O sea, pierde el trabajador y también pierde el capital, ¿no? En el sentido de las empresas o diferentes organismos que contratan trabajadores. Exactamente. Es muy interesante, ¿no? Hay acá en la Argentina hay proyectos, ¿no? Para que las enfermedades sociolaborales se reconozcan dentro de lo que es los riesgos del trabajo, ¿o no? Mira, nosotros tenemos hay normativa argentina que indica que, por ejemplo, tenés en la ley de contrato de trabajo, habla en el artículo 75 de la responsabilidad del empleador en la prevención. Después tenés la ley sobre riesgos del trabajo, que habla de las obligaciones de las ART, la gestión de riesgos psicosociales. Tenés la ley de higiene y seguridad en el trabajo, y ahora hay una resolución de la OIT que hace o que indica la evaluación de las condiciones de trabajo, y por otro lado tenés las normas ISO, que no son nacionales, ¿no? Pero que hace la 45.001 y la 45.003, que habla de la gestión integrada de riesgos laborales. Actualmente hay como una tendencia a incorporar el tema de los riesgos psicosociales del trabajo dentro de la normativa nacional, sí, pero lo que por lo menos desde nuestro lado estamos viendo, las empresas ya están incluyendo en sus políticas programas que podrían intentar revisar cuáles son esa presencia de riesgos psicosociales en las organizaciones, pero como te decía antes, lo que se hace es evaluaciones de bienestar laboral, encuestas de clima laboral, que son muy superficiales. Entonces los datos que puede llegar a arrojar esa información son muy alejados de la realidad. Yo generalmente esto lo llamo como una brecha entre lo que realmente ocurre y lo que se hace para resolver, ¿no? Claro, porque justamente no, viste que siempre la ley existe, pero las condiciones de higiene y seguridad del trabajo no las mide nadie controla. Está por ahí la normativa y todo, pero bueno, o sea, que parte de la buena voluntad, si es que hay encuestas, ¿no? O sea, de clima laboral. Me acuerdo, yo estudié recursos humanos también en una época, digo, y no es que siempre los trabajadores van a poner ahí lo que es realmente, quién las analiza, cómo las analiza. También es un tema. Y también la realidad es que siempre, como pasa en Argentina, sobre todo, o sea, las leyes existen, pero nadie las cumple.
Creo que el Estado debería tomar, digamos, nota de este tipo de políticas porque son muy importantes y ser el primer promotor y el primero en cumplirlo y después llevar a todos los sectores privados y demás también a cumplirlos, ¿no? Porque debe pasar mucho, no me quiero imaginar en la metalúrgica, ¿no? O sea, nosotros estamos en One Capital con vos, es un programa de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal, pero bueno, esto debe pasar en muchos ámbitos y ni siquiera se sabe este tema, que es una enfermedad y que es producto de un trabajo y que también hace perder a trabajadores y empresarios, ¿no? Es un tema Exactamente. que hay que difundir y muy importante. Exacto, mira, a mí me tocó, creo que vos tenés conocimiento, tuve la responsabilidad de la oportunidad de hacer un trabajo de campo en Vaca Muerta. Me convocaron en su momento como directora del área de prevención de adicciones en el ámbito laboral del Ministerio de Trabajo de Nación, porque habían registrado 9 accidentes fatales en Vaca Muerta, ¿sí? En el sector hidrocarburífero. Que hay muchas adicciones, ¿no? Hay muchas adicciones en ese sector porque, sí, bueno. pero ¿sabes lo que me hizo empezar a pensar en los factores de riesgo psicosociales que hasta ese momento yo no los tenía tan presentes? Cuando después de todo el trabajo de investigación no llegué a identificar que esos accidentes fatales hayan tenido alguna relación con consumos problemáticos de sustancias. Sí, lo que pude identificar es que hubo un montón de riesgos psicosociales que padecieron esos trabajadores que hicieron que perdieran la vida en sus trabajos, como por ejemplo, no sé, el clima adverso de la zona, los turnos rotativos, el poco descanso, y en ese momento justo era en el año 2017, 2018, donde la productividad estaba por encima de las condiciones laborales. Había, en ese momento, se firmó una adenda al convenio colectivo de trabajo donde se resignaban algunos derechos o algunas condiciones laborales que terminaron repercutiendo en la salud y en la vida de los trabajadores. Entonces, eso me hizo empezar de hecho, la tesis de maestría es riesgos psicosociales del trabajo en Vaca Muerta y no adicciones en Vaca Muerta. Sí, las empresas... Mirá qué interesante, claro, porque viste que siempre se habla de un sector que está altamente... Digo, qué interesante lo que estás diciendo, porque había superproducción. Aparte es un sector de los que se habla tanto ahora, ¿no? El sector de del petróleo, de Vaca Muerta y demás, ¿no? Me parece sumamente interesante, porque es verdad, o sea, ahí descubriste que había otros factores que eran factores psicosociales que no solamente perjudicaron, sino que llegaron al nivel de que haya, bueno, trabajadores muertos. Por supuesto, y esto aparte de la cuestión humana, ¿no? del trabajo, yo hago mucho hincapié en el factor humano del trabajo, pero también la preocupación de las empresas vino por el lado de los costos que eso les representa. Entonces ahí, como les decía, la Organización Mundial de la Salud refiere que el retorno de inversión en prevención es de $1 a 4, o sea, dejan de perder dinero las empresas. Claro, eso también. O sea, aumenta la productividad, se reduce la rotación, sobre todo en áreas e industrias donde no es fácil capacitar a un trabajador para que pueda llevar adelante una actividad tan compleja como puede ser el hidrocarburo o la metalúrgica o lo que fuere. Digo, vos no podés estar rotando todo el tiempo. Aparte que también es un costo importante para las empresas, ¿cuánto tardas en capacitar a un trabajador para que no se lastime? Claro, eso también. Y para que produzca, ¿no? Te hago una consultita, Víctor te habla, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, recién mencionaste el tema de los horarios rotativos. Yo siempre me pareció, cuando escuchaba a compañeros que tenían horarios rotativos, que el reloj biológico los complicaba, aunque ellos a lo mejor estaban contentos porque le ganaban más o trabajaban menos 36 horas después o algo, en fin.
horarios que no van con la naturaleza del ser humano. ¿Cómo lo ves eso? Mira, primero que la salud, la física y la mental, no sabe del valor del dinero. O sea, cuando te rompes por más plata que ganes. Esa es una realidad. No solamente tiene que ver con el descanso, sino fue un dato muy importante también que pude relevar en mi trabajo de campo ahí en Vaca Muerta. O sea, se perdían, o sea, por lo que hace a la cuestión emocional también y a la salud mental, se perdían nacimientos, fallecimientos, cumpleaños. Cuando llegan a la casa tienen que hacer en poco tiempo todo lo que no pueden hacer cuando están trabajando. Digo, afecta un montón, por eso también yo lo comparaba en algún momento con el tema del banco de datos, ¿no? De horas, perdón, banco de datos. Cuando hablan del banco de horas, la reforma laboral, como un gran beneficio para los trabajadores, eso no es así. Y no solamente es un perjuicio para la salud física, mental de los trabajadores y para la vida de sus familias, porque te desordena la vida, o sea, perdés previsibilidad, sino que esto también va a impactar negativamente en las empresas por todo lo que estuvimos hablando antes. O sea, el trabajador que se rompe no produce, y es clarísimo. O sea, esto no es una cuestión de a favor del trabajador o en contra de la empresa. Tiene que haber un 50 y 50 para que todos ganen. O sea, necesitamos trabajadores saludables para producir más. Y necesitamos que las empresas cuiden la salud de los trabajadores para que los trabajadores puedan no perder la vida o no lastimarse en el trabajo. Aparte, la prevención es fundamental también en esto, ¿no? Y la difusión, porque muchas veces pasa que no se saben estas cosas y es sumamente importante como trabajador tenerlas en cuenta. Porque como dice Ximena, cuando vos te rompes, o sea, pasas por un problema de salud mental o algo producto de algo laboral, te importa poco cuánto ganás, en qué lugar estás y qué dejaste atrás. Lo que te importa es estar bien y poder salir adelante. Buen día, Exactamente. Buen día, Ximena. Acá Beto Ábalos de La Buen Capital. Te hago una consulta en línea a lo que te decía recién Víctor. Según lo que estabas contando, ¿se pudo revertir en Vaca Muerta los horarios rotativos? Porque nosotros todavía tenemos empresas así, con horarios rotativos, en la cual justamente habla de esto, de que el descansar mal, el tomar los hábitos distintos, de una mente es perjudicial para el compañero, pero no le queda otra de trabajar porque ya entró en un sistema que está así. Ahí en Vaca Muerta, ¿lo pudiste doblegar a eso? ¿Se pudo dar vuelta? O... No, porque lamentablemente, digamos, también lo que tenemos en Argentina, calculo que en muchos países también, pero los cambios de gestión hacen que desarrollando muchas veces queden interrumpidas. Cuando hubo un cambio de gestión en el ministerio, bueno, ya no pude continuar con el trabajo que venía desarrollando. Después, bueno, no se tomó como prioritario y eso quedó ahí. Por eso, digamos, creo que a partir de esa investigación que desarrollé y demás, me quedó esa necesidad de seguir empujando y poner el tema en agenda pública. Ahora estamos desarrollando capacitaciones, tanto para empresas como estamos iniciando un curso de extensión en la UBA para seguir multiplicando las voces y que esto en algún momento se convierta en una ley o en una política de Estado que realmente ponga en el centro la salud, no solamente la física, que hay mucho de eso, sino la salud mental de los trabajadores. Sí, incluso la salud mental afecta en la física, ¿no? Eso también es prioridad, tomar este tipo de decisiones. Qué bueno lo de la UBA. ¿Nos querés contar cómo se pueden inscribir o cómo pueden visitarlo? Si querés. Hola. Sí, hola. Ay, estoy entrando en zona de baja señal. Mira, pueden entrar a formación profesional de la Facultad de Sociales de la UBA. Sí. Ahí lo pueden ver. Buscar la capacitación de gestión de riesgos psicosociales del trabajo. Empieza en mayo, alrededor del 20 de mayo va a iniciar, y si no, estamos a disposición para llevar este mensaje a todos los sindicatos interesados, porque creemos que el diálogo social y la negociación colectiva es fundamental
para seguir protegiendo la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que sí. Bueno, te agradecemos un montón, un placer hablar con vos y bueno, la verdad que te vamos a estar llamando o vas a venir acá al piso en algún momento. Así que bueno, muy, muy interesante el tema. Te mando un fuerte abrazo. Acá te mandamos los tres. Hasta pronto. Desde One Capital Un con abrazo. vos. Así que un abrazo, así que nos vemos pronto. Gracias. Bueno, la verdad Cuando muy, quieran, un muy, abrazo, gracias. muy interesante porque es algo muy importante en el mundo del trabajo también Sí. y más en estos momentos tan en crisis en el mundo del trabajo. Así que bueno, hoy nos vamos a despedir un ratito antes porque nos fuimos a la tanda. Así que muchas gracias, Víctor Ramos, por venir acá, por estar Un charlando con placer, nosotros. siempre. Gracias, Beto Ábalos. Gracias a vos, Giselle. Feliz Día del Trabajador Igualmente. y trabajadora para todos. Nos vamos con una frase de Evita, con una placa que ahora vamos a ver antes de irnos, que es el mensaje que le vamos a dar a todos como nuestro mensaje del día de Evita. No habrá paz en el mundo mientras no exista justicia social para los trabajadores. Así que esto implica derechos laborales, salud, todo lo que implica un buen trabajo para poder hacer grande a la patria. Así que muy, muy feliz Día del Trabajador. Todos a y la marcha. trabajadora, y todos a las marchas ahora. A las 15 horas. Un fuerte abrazo para todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que hacen grande a este país. Feliz día, gente. Aunque no haya navidades a la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que Hasta aquí llegamos, pero pronto volveremos con más, porque siempre hay algo para analizar, debatir, entender y proponer, porque este es un verdadero espacio para construir el futuro de la industria metalúrgica. no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. Esto fue WOM Capital con vos. El próximo jueves nos volveremos a encontrar aquí.